Acompaña al doctor Luis Jiménez. Él es experto en bioética. ¿Qué pasa? Hay un proyecto de ley de células mesenquimales, que son células madre. Dentro de esto hay como una especie de tabú, porque se habla y se dice, no, que el proyecto, estos son células madre, donde hay un componente religioso que es principalmente el que se opone a este tipo de prácticas. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por invitarme. A ver, sí puede ser que hay un componente religioso que se opone a algunas prácticas de uso de células madres, pero células madres embrionarias, o sea, que provienen del embrión. Del embrión. No podemos crear vida para destruirla. Y tampoco tiene ningún sentido, porque lo que pretenden de crear embriones para destruir embriones es para sacar un tipo de células que llamamos mesenquimales, ¿okay? Que resulta que esas células ya usted y yo las tenemos. Entonces, ¿para qué vamos a matar un embrión? Eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es usar lo que la naturaleza ya nos ha dado, lo que usted tiene en su tejido adiposo, en su grasa, lo que usted tiene en la médula ósea, por ejemplo. Entonces, ese tipo de células son un tipo de células especiales que transmiten señales realmente. Y estamos tratando de cambiar un poco el lenguaje, porque cuando hablamos también de células madres, estamos con la idea de que las células madres van a llegar al cuerpo y reproducirse en ahí y crear otras células madres, cuando realmente lo que llegan a hacer al tejido, al cuerpo, es a emitir y a recibir señales, y después ellas mueren. ¿Ah, sí? Sí. Es decir, este es un proyecto para trabajar sobre todo problemas de hígado, es decir, reproducir un organismo dentro de nuestro cuerpo, o parte de un organismo, ya sea piel o cómo funciona estas células madres cuando uno se las introduce en el cuerpo. Es muy sencillo. ¿Y bajo qué premisas? Sí. A ver, cuando alguien hace un trasplante de médula ósea, desde del año 1968 se hacen, sin ningún efecto realmente colateral, más que el riesgo que tiene asociado al mismo trasplante, se están trasplantando realmente células madres. Claro. Entonces realmente no es algo nuevo, es algo bastante antiguo en la medicina moderna, pongámoslo así. Claro. Bien, hay una serie de enfermedades que la medicina tradicional pues no ofrece muchas alternativas. Por ejemplo, las enfermedades que son degenerativas, musculares, atrofia del sistema nervioso, etcétera. Por ejemplo, la artritis. Sí. ¿Este tipo de medicina cura la artritis? Pues en algunos casos, algunos tipos, sí. Son una solución relativamente buena, más económica también que algunos otros riesgos que ofrece, por ejemplo, un trasplante de alguna pieza, ¿no? de algún huesito o algo así. Pues esto lo puede ayudar, esto puede ayudar a regenerar ese tejido, porque esas células llegan, emiten las señales, y el mismo cuerpo, su cuerpo y el mío, comenzamos a regenerar el tejido. Y entonces el problema se va solucionando poco a poco. Tampoco es una cura milagrosa que yo la pongo hoy y que mañana pues yo voy a tener... Sí, no es como le trasplantar un arbolito, una ramita que nace un árbol nuevo, no. No. Recuerde que las células van a llegar y van a emitir señales para que su cuerpo pueda regenerar el tejido que ya tiene. Por ejemplo, cuando hay un infarto, podrían morirse algunos vasos, y esos vasos se pueden regenerar con las células madres. Porque ellas van a emitir señales para que comiencen a regenerarse los vasos vasculares. Este es un proyecto que está en discusión. Ahora mismo, el tema de células madres, ¿cuál es su difusión en América Latina? En América Central, por ejemplo. Costa Rica, ¿cómo lo trata? Y Panamá, hasta ahora, ¿cómo lo ha tratado? Bueno, en el caso de Costa Rica, en un principio, realmente por ignorancia, esa es la verdad, pues se prohibió el uso de célula madre basado en que los casos que teníamos de gente que habían sido tratados eran casos anecdóticos. Pues yo le cuento algo. Resulta que yo soy una anécdota viviente. ¿Por qué? Porque yo tenía una dilatación de la raíz de la aorta, de una dilatación bastante significativa, al punto de que yo necesitaba un trasplante. Y
Resulta que no podía correr distancias de 1 kilómetro, 2 kilómetros porque me agitaba, me cansaba, etcétera, etcétera. Sí. La alternativa era un trasplante de una piecita en el corazón y entonces resulta que eso costaba cerca de $250,000 y había que hacerlo cada 10 años. Oh, Como microbiólogo y como comenzamos en Costa Rica, pues sencillamente me puse células madres, ¿ok? De cordón umbilical. Y esas células fueron disminuyendo poco a poco el diámetro de la raíz de la aorta hasta tener sí, mandó un una punto señal diciendo normal, que tenemos que volver a estar en el punto normal. en el punto normal. Ok. Y ahora hago triatlones. Oh, Ahora corro, nado, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos casos habían tratados antes? No, ninguno. Ninguno. ¿Ok? Pero yo tenía la certeza, por mi profesión misma, porque soy microbiólogo y soy bioticista, que esto no me iba a causar mayores efectos secundarios. Y con esa certeza y las alternativas que me ofrecían realmente los médicos, pues yo prefería esto. Si soy una anécdota, no importa, pero es que la historia de la medicina está basada en anécdotas. El primer trasplante de hígado que se hizo, el primer trasplante de riñón que se hizo, sí, es de una corazón anécdota. incluso. Claro. Y después, ¿Qué pasa ahora? Y en Panamá, ¿cuál es el estatus del trabajo con células madre? bueno, yo entiendo que Panamá es líder mundial. Realmente Panamá se ha posicionado mundialmente en el tratamiento de pacientes con células madres. Sí. Entiendo que hay un instituto bastante reconocido mundialmente Sí. y protegido por la ley, lo cual está bueno. En Costa Rica, ese instituto alguna vez estuvo en Costa Rica y está ahora acá después de que se vino por decreto ejecutivo que aprobaron las células madres. Que por decreto, No es y por ley. ahora, no, en este momento hay un proyecto que vamos a comenzar a desarrollar en Costa Rica. Primero se ha creado el ambiente para, antes de presentar un proyecto, hay que educar un poquito, Sí. ¿no? Porque esto tiene mucho- a la población para que no tenga esos mitos de que las células madres es algo o muy complicado o es algo muy peligroso, porque ninguna de las dos cosas son sumamente sencillas de usar, sencillas de colocar, sencillas de extraer y muy seguras. Ok, no se diga más, doctor. Gracias por Muchísimas estar con gracias. nosotros.